Hola a todos, yo soy Irene, soy la criminóloga de la comunidad OPN y estoy aquí para ayudaros a entender en este caso el derecho penal y para hacer que vuestro estudio sea lo más sencillo posible y para daros todas las facilidades que podáis. Vale, pues vamos a empezar con la primera clase del tema 16 de la escala básica, que es el concepto y los principios informadores del derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como delitos y disponen la imposición de penas o medidas de seguridad a quienes lo cometen. Hay que tener muy claro y muy en cuenta que quien tiene la potestad para poner esas penas o para castigar es el Estado, es decir, tiene el ius poniendi. ¿Qué es el ius poniendi? Es ese derecho para sancionar o para penar. Por otro lado, tenemos el control social, sirve para que la sociedad tenga un orden social. Se crean unas expectativas de conducta, unas expectativas de comportamiento que los ciudadanos tienen que cumplir. ¿Qué pasa? Cuando esas normas, esas expectativas de conducta se quiebran, hay que sancionar. Se puede sancionar desde medidas muy leves o hasta medidas o sanciones muy graves. En este caso, la última sanción, la última medida para sancionar a los ciudadanos cuando han quebrantado el orden social sería el derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho penal es la última ratio del sistema sancionador, ¿vale? ¿Cómo puede ser el derecho penal? Pues puede ser subjetivo y objetivo. Subjetivo se refiere a la potestad del Estado para sancionar, que es decir, el ius poniendi, y la parte objetiva se refiere al común, que es el Código Penal, que es donde se definen todos los tipos penales, y la parte especial, que serían las leyes penales especiales. El derecho penal como medio de control social formalizado. Hay dos mecanismos de control social. Están los de control informal, que estarían la familia, la religión, la escuela, la profesión, es decir, desde niños el primer control social que nos va a educar y a socializar y a enseñar los valores de la civilización van a ser los controles informales. Y luego los mecanismos de control social formal, que ya entrarían en juego el ordenamiento jurídico y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, etc. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho penal? Pues que se cumpla, que haya un equilibrio entre la eficacia y entre la garantía. Es decir, el derecho penal tiene que ser eficaz a la hora de sancionar. Hay determinadas conductas que hay que sancionar y para ello el derecho penal tiene que ser eficaz, contundente, pero a la vez tiene que garantizar que se respeten los derechos fundamentales de la persona, porque el derecho penal tiene unos límites. Tú no puedes privar de libertad a alguien por haber robado unas frutas en una frutería, ¿vale? O sea, el derecho penal tiene unos límites. ¿A quién se va a privar de libertad? Pues esto viene regulado en el Código Penal. Entonces siempre se tiene que respetar el marco entre la eficacia y la garantía. Vale, gracias al derecho penal vamos a poder saber 4 cosas. Primero, ¿qué está prohibido? Los delitos, los tipos penales es lo que está prohibido. Después, ¿cómo se pena el hecho delictivo? Pues qué penas y qué medidas de seguridad vamos a tener para sancionar esa conducta ilícita. Después, ¿cómo se sancionan los delitos? Pues el proceso penal, que es el que nos va a guiar para saber cómo vamos a sancionar esos delitos. Y por último, ¿quién se va a encargar de sancionarlos? Que va a ser la competencia procesal. Pues si la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo, el juez de vigilancia de violencia de género, etc. Las funciones del derecho penal. El derecho penal tiene 2 funciones. En primer lugar tenemos la función preventiva, que se divide en 2 partes, tiene una función general y otra función especial. La función general va para todos los ciudadanos, ¿vale? Y tiene 2 partes también, la positiva y la negativa. La prevención general positiva se basa en la interiorización de la norma, es decir, hacer que los ciudadanos sepan cuál es la norma que tienen que cumplir y establezcan e interioricen esos valores de orden social de la sociedad, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esas normas se han quebrado? Pues iríamos a la función represiva. Pero antes, veamos la función preventiva general negativa.
Hay gente que no necesita amenazas para decir que tiene que cumplir con determinado deber, pero hay otras personas que necesitan esa amenaza de castigo para decirle, si no cumples con esto, tal. Es como cuando a los niños tú le dices, si no te portas bien, te castigo sin jugar. Pues esto a los ciudadanos. Niños, si matas a una persona, vas a entrar en la cárcel. Entonces, ¿para qué sirve esta prevención general negativa? Para amenazar a los ciudadanos con que si no cumplen con su deber y con el orden social establecido, van a tener un castigo. Luego estaría la función preventiva especial, que está dedicada a una población ciudadana en concreto, en específico. ¿Cuáles van a ser? Pues van a ser las personas que ya han delinquido. En este caso, pues serían los presos. ¿Cómo se va a hacer esta función preventiva? Pues, por ejemplo, con tratamientos postpenitenciarios o con tratamientos penitenciarios. ¿Cuál es el fin? El fin es resocializador. Es decir, reinsertar en la sociedad a todos esos presos que han cometido un delito para que no vuelvan a cometerlo nunca más. Cuando esta función preventiva falla, ya he dicho antes, ¿qué es lo que pasa? Pues entra en juego la función represiva, que es decir, la pena o la medida de seguridad. Es decir, a ti te hemos dado unos valores para que interiorices la norma, que es la prevención general positiva. Se te ha amenazado con que si no los cumplas vas a tener una pena, es decir, función preventiva general negativa. Y ahora no la has cumplido, por lo tanto vas a tener un castigo que va a ser bien o una pena o una medida de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principios del derecho penal? Pues tenemos primero el principio de legalidad, pues tenemos el principio de tipicidad, el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad, el principio de culpabilidad, principio de resocialización, el principio de territorialidad, principio de irretroactividad, el principio de hecho, el principio de bien jurídico, el principio de igualdad y el principio de subsidiariedad. Todos estos los vamos a ver a continuación. Empezamos por el principio de legalidad. Como he dicho antes, se regula en el artículo 25 de la Constitución Española y artículos 1 y 2 del Código Penal. ¿De qué se encarga el principio de legalidad? De garantizar que nadie sea condenado por una conducta delictiva si no está descrita por un tipo penal. ¿De acuerdo? Entonces, tiene 4 manifestaciones este principio de legalidad. Primero, la garantía penal, es decir, la reserva de ley, tiene que haber una legalidad formal, ese tipo penal tiene que estar descrito en algún lado, por ejemplo, en el Código Penal. Después está la garantía jurisdiccional, que se refiere a que no hay pena sin juicio legal. Obliga al juez a que tenga que llevar a cabo un proceso penal justo, ¿vale? Da seguridad jurídica. Por otro lado, tenemos la garantía de ejecución, es decir, que la ejecución de la pena se va a llevar a cabo siempre con la garantía y con la vigilancia y bajo el control de jueces y tribunales competentes, ¿vale? Y aquí he puesto el principio de non bis in idem, que es otra garantía de ejecución, que quiere decir que nadie puede ser castigado por un delito del que ya haya sido castigado previamente. Y por último, la garantía criminal. No hay delito sin ley. Para que una conducta esté considerada como un hecho delictivo, tiene que existir una ley previa que determine taxativamente que dicha conducta es delictiva, ¿vale? Y aquí entraría el principio de irretroactividad. Vale, el principio de tipicidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las penas que se prevén en la ley, todas esas conductas que se castigan, tienen que estar tipificadas, ¿vale? Pues en el Código Penal se tipifican pues todas las conductas que aparecen y que son delitos. Por otro lado, tenemos el principio de proporcionalidad, que es la adecuación de la consecuencia jurídica al desvalor de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un equilibrio entre la entidad del derecho penal y la acción y el resultado. Pues, por ejemplo, lo que yo he dicho antes, si alguien va a robar a una frutería no sé cuántos kilos de naranja, no se le puede privar de libertad a esa persona. Tiene que haber un equilibrio entre la acción, el resultado que ha causado y cuál va a ser la pena, cuál va a ser el castigo, ¿vale? Tiene que haber una proporcionalidad entre la acción y el resultado y el derecho penal. Y este principio de proporcionalidad tiene 3 manifestaciones. Primero, la lesividad, es decir, que tiene que haber un equilibrio, como he dicho antes, entre la pena, la acción y el resultado. Por otro lado, una intervención mínima
Principio de última ratio. ¿Qué significa esto? Pues, como he dicho antes, el derecho penal es lo último, la última vía para castigar a alguien. Y después el principio de subsidiariedad y fragmentariedad, es decir, delimitar el campo de acción. El principio de humanidad, pues muy sencillo, la humanización de toda respuesta penal, ¿vale? Hay que respetar al máximo la dignidad de las personas. Tiene que ver también con el principio de proporcionalidad. El principio de culpabilidad. Ojo con este principio que puede ser pregunta de examen. ¿Qué significa el principio de responsabilidad? Que para que exista una pena tiene que haber una responsabilidad objetiva. Se exige que haya dolo o imprudencia, ¿vale? No se puede castigar a alguien por un hecho que no ha cometido, ¿vale? Entonces, el principio de culpabilidad, por un lado, la responsabilidad subjetiva, que haya dolo o que haya imprudencia, ¿vale? Se regula en el artículo 5 del Código Penal, no hay pena sin dolo o imprudencia. Por otro lado, la discriminación punitiva entre sujetos desiguales, hay que discriminar punitivamente. ¿Por qué? Porque tú no puedes castigarte de la misma manera a un niño que ha robado o a un adulto que ha robado, ¿vale? Y por otro lado, el principio de presunción de inocencia, muy importante. Después, principio de resocialización, regulado en los artículos 25.2 de la Constitución Española y artículo 9 de la Constitución Española. El principio de resocialización tiene un fin y un objetivo claro, que es el que he dicho antes, del objetivo preventivo especial de las penas. Conseguir que las penas estén orientadas solo y exclusivamente a la reinserción social de las personas, a la resocialización. O sea, intentar que después de que una persona haya cumplido una pena, en un futuro no vuelva a cometerla. De nada serviría castigar a alguien si luego en un futuro va a cometer esa pena. Después, el principio de territorialidad, regulado en el artículo 8 del Código Civil. Las leyes penales, las de policía, las de seguridad pública, obligan a todos los ciudadanos a que se encuentren en territorio español. Pero obviamente va a haber excepciones por las cuales la ley se va a poder aplicar a actos delictivos que hayan sido cometidos fuera del territorio español, ¿vale? Principio de irretroactividad. Artículo 2 del Código Penal y artículo 25.1 de la Constitución Española. Este principio impide que un hecho que no era punible en su momento de la comisión sea juzgado por una ley posterior, ¿vale? Tú has cometido un hecho que en ese momento en el que lo has cometido no era un hecho ilícito, pero a posteriori sí, no puedes ser penado por ese hecho ya que anteriormente no estaba penado. Va a haber una excepción, que es la ley penal más favorable al reo, pero que va a tener los siguientes requisitos. Que la ley penal favorezca al reo, que no haya cumplido toda la condena, o que ante la duda de cuál es la condena más beneficiosa, se le pregunte al reo. El principio de hecho quiere decir que siempre ha de existir un hecho por parte del sujeto que se vaya a penar. Ya puede ser una acción o una omisión. Lo veremos en la clase siguiente. El principio de bien jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Protección, proteger. El derecho penal no solo está para castigar, sino está para proteger esos bienes jurídicos fundamentales para la vida de las personas. Bienes jurídicos, la vida, la salud, la integridad, la dignidad, etc. Hay que proteger esos bienes jurídicos. El principio de igualdad, regulado en el artículo 14 de la Constitución Española. El derecho penal no puede hacer distinciones entre los ciudadanos, ¿vale? Exceptuando la discriminación de la culpabilidad. Como he dicho antes, en ese caso sí tiene que hacer distinciones, ¿vale? Pero en el caso de que todos los adultos van a ser penados iguales, todos los niños van a tener la misma regulación, ¿de acuerdo? Después, el principio de subsidiariedad. Pues vuelvo a lo que he dicho antes. El derecho penal siempre ha de ser la última ratio. Se han de agotar todas las vías del ordenamiento jurídico. Como vemos aquí esta pirámide, el ordenamiento jurídico tiene muchas vías. Y el derecho penal es la última a la que se llega. Bueno, pues ahora ya vamos a ver las preguntas oficiales. Como veis, este tema es cortito, es un poco introductorio para comprender cuáles son los principios del derecho penal.
Y luego ya en la siguiente clase nos meteremos ya en materia, ¿vale? En este caso vamos a ver una que ha salido en la oposición de ascenso a escala ejecutiva del 2021 y otra de escala ejecutiva del 2016. Vale, la del 2021 dice: el tenor literal de artículo 5 de Código Penal dispone que no hay pena sin dolo o imprudencia. ¿A qué principio informador del derecho penal se refiere? ¿Vale? Hay que pensar las preguntas. Si no te sabes el artículo 5 del Código Penal y tu mente dice, no me acuerdo, ¿cuál era el artículo 5? Pues lee. No hay pena sin dolo o imprudencia. Quiere decir que para cometer la pena tiene que haber una intención, ¿vale? Entonces, ¿a qué principio se refiere eso? Al principio de culpabilidad. Después, en el examen de escala ejecutiva 2016 se preguntaba, desde un aspecto material, en el derecho penal español, el principio de legalidad incluye como sus principios los de... La opción alfa decía tipicidad, prohibición de la analogía y la irretroactividad de la ley penal desfavorable. La opción beta decía taxatividad, prohibición de la analogía y la irretroactividad de la ley penal favorable. Y la opción Charlie decía antijuricidad, analogía favorable y la irretroactividad de la ley penal desfavorable. Esta pregunta es un poco chunga, difícil, sabemos que es de escala ejecutiva. No he encontrado otras preguntas de escala básica sobre esta primera clase, así que como es un poco introductoria quizás la metan menos en los exámenes, pero no quiere decir que no haya que saberse los principios del derecho penal. Entonces, en este caso, la opción correcta era la opción alfa, el principio de tipicidad. Obviamente, el principio de legalidad está ligado al principio de tipicidad, ¿vale? Y bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado esta primera clase introductoria sobre el concepto del derecho penal y sus principios informadores, que os haya quedado claro y recordar que si tenéis cualquier duda que me queráis preguntar, podéis preguntarla por el foro de Discord, que allí me tendréis dispuesta a resolveros todas vuestras preguntas. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.